es como el que a mí me interesa particularmente, y es la tensión que experimentan los abogados entre su ética personal y la ética profesional. Y cómo, digamos, esa tensión que ellos experimentan en el ejercicio del derecho tiene unos costos tanto para ellos como abogados, unos costos personales que afectan su salud, su bienestar, pero también unos costos para la sociedad y para el derecho. Las preguntas de investigación de mi proyecto, y es si realmente acá existe una tensión entre la ética profesional y la ética personal. Esta pregunta creo que es clave porque en realidad, como no hemos hablado, no sabemos si existe o no. Mi intuición es que existe, pero no lo sabemos, nadie ha escrito eso, no hay trabajo sobre eso. Y el otro tema que me interesaba es, bueno, y si realmente existe, entonces es porque no hablamos de ella, porque digamos como que permanece reprimido ese debate. Y entonces desde acá quisiera como tratar de empezar a defender por qué el psicoanálisis es un método útil para tratar de encontrar alguna respuesta a estas preguntas. Y es que para el psicoanálisis el hecho de que no hablemos de un fenómeno determinado no quiere decir necesariamente que ese fenómeno no esté ocurriendo. Puede ser que esté ocurriendo, pero no somos conscientes de él porque existe una represión, y la represión ocurre porque seguramente hablar de él nos causa algún dolor, un displacer, alguna de estas cosas. Pero aún si no hablamos de esos choques que se dan entre la ética personal y la ética profesional, no quiere decir que no podamos como perseguirlos. Esos choques en realidad terminan dejando rastros, como esos choques entre dos fuerzas son lo que es un síntoma, y tratando de perseguir esos síntomas podríamos darnos cuenta de si existen o no. Entonces, digamos, en concreto, la idea de mi proyecto es tratar de encontrar síntomas que reflejen esa tensión, ese choque entre esas dos fuerzas, y tratar de entender por qué no hablamos de eso, o sea, porque es un tema que no nos interesa. Entonces, cuando me refiero a los choques entre ética personal o ética profesional, me refiero como a este tipo de preguntas que uno pensaría que generan como una sensación de angustia en el abogado, un choque entre sus valores como persona y sus valores como abogado, ¿sí? Entonces, para tratar de hacer esto un poquito más claro, quiero pasar rápidamente por lo que yo entiendo como ética personal y como ética profesional. Entonces, por ética personal me refiero al proceso deliberativo que llevan a cabo las personas para tomar decisiones cuando hay valores en conflicto, ¿sí? La justificación que utilizan estas personas para tomar alguna decisión tiene una pretensión de universalidad, es decir, tienen en cuenta intereses de terceros, vulnerabilidades de terceros, sensibilidades de terceros. Igualmente, a pesar de que este proceso es personal, los valores que estas personas tienen en cuenta son valores que nos importan a todos nosotros y que, digamos, son incorporados en la persona a través de procesos sociales como, no sé, la educación, la religión, distintos procesos. Y en contraposición a esto, pues, que es la ética profesional, y en esto me refiero no solo al proceso deliberativo, sino también a un conjunto particular de principios y reglas que regulan a los integrantes de una profesión. En mi caso particular solo me importan los abogados, ¿sí? Se argumenta que estos principios y reglas muy particulares, como por ejemplo el secreto profesional, los conflictos de intereses, son necesarios para que la profesión pueda perseguir y alcanzar los objetivos que ella se ha propuesto. Pero al mismo tiempo la profesión argumenta que esos objetivos no son solo importantes para ella, sino que son objetivos que son importantes para toda la sociedad, ¿sí? Entonces, esto implica que la ética profesional no percibe una justificación inmediata que tenga una pretensión de universalidad, sino que usa argumentos que son convincentes en un principio para los integrantes de la profesión. Y esto lleva a que el profesional tenga únicamente en cuenta los valores y reglas que guían su conducta, aun cuando esto implique en una primera instancia sacrificar algún valor que puede ser importante para las demás personas. Entonces, por ejemplo, está el tema de ¿por qué nosotros podemos defender a una persona que es culpable, saber que es culpable y aún así no decir nada, sacarlo inocente y no decir nada, ¿sí? Entonces, obviamente, hay casos en los que puede ser que, digamos, estas dos fuerzas jalen hacia un mismo lado, pero puede haber casos en los que la ética personal entre en tensión con la ética profesional. Y acá es importante y creo que vale la pena tratar de entender qué justifica la ética profesional, y creo que es importante porque en lo que yo investigué y en lo que yo leí acá, digamos, nosotros no nos hemos sentado a pensar por qué se justifica eso. Entonces la reconstrucción que voy a hacer o los argumentos que voy a dar que explican por qué debemos practicar el derecho desde la ética profesional son argumentos que se han dado en la literatura estadounidense, que yo creo que no obstante sirven para explicar también la ética profesional acá. Entonces hay como dos series de argumentos. Una son los valores que persigue la ética profesional, y otro argumento es que la ética profesional es necesaria para que funcione el sistema adversarial,
que es un mecanismo a través del cual buscamos la verdad y protegemos los derechos de las personas. Entonces, ¿qué valores se supone que persigue la ética profesional? Hay dos valores claves. Uno es la autonomía del cliente. Y entonces acá se supone que el valor más importante para la profesión legal, es decir, para el abogado, es salvaguardar la libertad y la autonomía del cliente, no dejar que con el cliente interfiera ni el Estado ni terceros. Y cuando esto ocurra, cuando haya un choque entre la libertad del cliente y otro valor que también puede ser importante para el ordenamiento jurídico, como la verdad, la solidaridad, la responsabilidad, el abogado siempre debe hacer primar la libertad y la autonomía del cliente, es decir, que tiene que sacrificar ese otro valor. Otro de los valores importantes que persigue la ética profesional es un valor que se puede llamar como, no sé, el Estado de Derecho, la democracia, y es la idea de que a las personas, es decir, al cliente, solo lo puede regular y solo puede limitar su autonomía el derecho, no la moral. Y por ende el abogado no puede emitir unos juicios sobre los fines que persigue su cliente, porque esto sería como autonombrarse como un legislador, digamos, de esa forma sería afectado como todo este ideal del Estado de Derecho, la separación de poderes, etc. Y el otro argumento grande, que es la idea del sistema adversarial, entonces presume básicamente que en un sistema adversarial que está compuesto, digamos, por un juez que trabaja imparcialmente, un sistema de normas que guía la conducta del proceso, el desarrollo del proceso, y lo más importante es que en el sistema adversarial los abogados son los responsables de probar su caso y contradecir el caso de la contraparte, y el juez casi que juega un papel muy marginal, es como un umpire que lo que hace es que haya una igualdad en las armas de las partes. Entonces se supone que en el sistema adversarial, para que funcione correctamente, cada abogado debe velar exclusivamente por los intereses de su cliente, sin preocupar los intereses ni de la contraparte, ni de terceros, ni de otras personas que estén involucradas en el proceso como testigos, peritos, en fin. Y esto funciona como casi con la lógica de la mano invisible del mercado, es decir, si cada uno apunta de la forma más intensa por sus intereses, al final los hechos le van a llegar de manera más clara al juez, los argumentos jurídicos le van a llegar de forma más clara al juez. Entonces se supone que esta división ética del trabajo entre parte, contraparte y juez, digamos como que arroja un resultado óptimo. Entonces, digamos, estos argumentos de los valores, este argumento del buen funcionamiento del sistema adversarial, básicamente lo que requiere de los abogados es que guíen su conducta bajo dos principios: el principio de parcialidad, que es trabajar solo por los intereses de mi cliente, y el principio de neutralidad, que es no juzgar los intereses de mi cliente. Entonces uno podría pensar que en conclusión la ética profesional pues lo que pide es que los abogados apaguemos nuestra ética personal al momento de trabajar como abogados. Entonces bueno, está bien, digamos, encontramos que la ética profesional persigue unos valores que uno puede pensar que son importantes, que apreciamos como sociedad, pero también esta ética profesional trae unos costos. La forma en la que yo identifique estos costos, digamos, estos costos sociales y personales no están como agrupados en una sola literatura, sino que están regados como por distintos lados. Yo identifiqué digamos, la literatura de educación legal, el tema de derecho y género, y también los mismos libros que se han escrito sobre ética profesional, que son críticos frente a esa postura dominante que yo les acabo de describir, también mencionan algunos de esos costos. Entonces, sobre los costos sociales, hay uno, y es que cuando los abogados empiezan a actuar bajo este principio de parcialidad y a defender celosamente los intereses de su cliente, empiezan también a instrumentalizar el derecho. Y esta instrumentalización del derecho, que consiste básicamente en encontrar agujeros en las leyes, explotar las ambigüedades, lo que termina es minando la autoridad moral del derecho, que al fin y al cabo es, digamos, como, o supone ser como un acuerdo al que hemos llegado entre todos nosotros. Entonces la ética profesional lo que termina haciendo es minando la cohesión social. Otro costo social que identifiqué fue que genera lo que han denominado burocracias irresponsables, y es que cuando cada abogado actúa bajo el principio de parcialidad y está pensando que hay un sistema adversarial, es decir, como una división ética del trabajo que al final, digamos, va a minimizar los excesos de cada uno, pues suponen que el mismo sistema, digamos, va a evitar que se desarrollen o que arrojen unos resultados injustos, ¿sí? Esto no pasa siempre, pero cuando pasa, el efecto es que no tenemos a quién culpar, es decir, como el culpable no es una persona, sino es el sistema. Otro costo social es, por ejemplo, que las reglas de ética profesional hacen que los conflictos o los dilemas éticos se solucionen a través de la aplicación
estricta, general y ciega de las reglas de ética profesional. Entonces, como guarde el secreto siempre celosamente, no entre en estos conflictos de intereses. Pero de esta forma elimina la posibilidad de que se den algunos juicios subjetivos que sean, por ejemplo, sensibles al contexto, a las necesidades de las partes, a la interdependencia que pueda ser entre las partes. Entonces, digamos que estas normas de ética profesional alejan la ética del cuidado, que podría ser, digamos, un valor importante para sumar al derecho. Dentro de los costos personales, entonces, digamos, para conectarlo con el argumento que les acabo de explicar, se dice también que las personas, digamos, los abogados o los estudiantes de derecho que orientan sus actuaciones bajo la ética del cuidado, terminan siendo, digamos, como menospreciados por la profesión. Entonces, lo que esta gente tiene que hacer es o cambiar su personalidad o abandonar el derecho, o partir su vida en dos, una esfera privada y una esfera pública. Una esfera pública donde pueden actuar, digamos, de acuerdo, de una forma fría y racional, y una esfera privada donde sí pueden dar lugar a sus emociones. Y por último está también la idea de la alienación, y es que, digamos, como cuando empezó a darse este tránsito de sociedades pequeñas y feudales a sociedades más grandes e individualizadas, se suponía que el trabajo o la profesión iba a satisfacer dos, digamos, como fuerzas contrapuestas. Uno era la idea de desarrollar su personalidad sin ninguna constricción social, como sin ningún impedimento, pero también estaba otra necesidad importante, y era cómo yo me siento útil para esa sociedad, qué aporto yo a esta sociedad. El argumento de William Simon, que es una de las personas que ha escrito sobre este tema de ética profesional, es que la ética profesional precisamente desconecta al individuo, porque en últimas lo que lo obliga a hacer es habitar un mundo moral distinto al que él pertenece, y esto genera una especie de alienación, es decir, esas necesidades que buscaba satisfacer la idea del trabajo, pues al final no son satisfechas. Viendo ya como los valores que se supone que persigue la ética profesional, pero viendo también los costos, que yo creo que son grandes, la pregunta se vuelve como más urgente: ¿por qué en Colombia no hablamos de esta tensión? Entonces acá quisiera pasar a hablar un poco como de las intuiciones preliminares que, digamos, como que yo he desarrollado frente a esta pregunta. Y para esto quisiera hacer referencia como a la idea de capas normativas, que en el texto está como si fueran como capas de la piel, como epidermis y hipodermis. Entonces uno lo puede ver como en las capas de más arriba, más superficiales, uno encontraría, digamos, como las reglas obvias que regulan la actuación de los abogados. Entonces está el Código Disciplinario del Abogado, el Estatuto del Abogado, los pronunciamientos de la Corte en los que dice la función social de la abogacía, digamos, como todo este cuento. Más abajo uno puede encontrar algunas normas del Código de Procedimiento Civil y el Código Penal que castigan, digamos, la excesiva defensa celosa de los intereses del cliente. Entonces, por ejemplo, hay sanciones por interponer demandas frívolas, por obstruir la práctica de pruebas. Digamos, más abajo de eso uno también puede encontrar las normas procesales. En Colombia nosotros tenemos sistemas procesales mixtos, que son una especie de combinación entre el sistema adversarial y el sistema inquisitivo. Digamos, el único que tenemos aún puramente adversarial sería el penal, pero si entiendo bien ya hay como alguna jurisprudencia que, por ejemplo, le otorga al juez la posibilidad de decretar pruebas de oficio. Entonces, ¿cuál es mi intuición preliminar? Pareciera ser que todas estas normas que están en la epidermis, unas más superficiales y otras más hondas, disuelven esa tensión que hay entre la ética profesional y la ética personal. Es decir, esas normas, la idea de que hay una función social en la abogacía, la idea de que en los juicios construimos la verdad no a través de un enfrentamiento, sino a través de la colaboración armónica. Piensen, por ejemplo, en el tema de la carga dinámica de la prueba, las potestades que se le dan al juez. Entonces, mi intuición es que todas estas normas que están arriba sintetizan esa ética profesional con la ética personal, y al final lo que nos dicen es como, pues sí, usted puede ser una buena persona y ser un buen abogado al mismo tiempo. Ser un buen abogado no necesariamente implica ser un mal tipo. Pero mi intuición es que esas normas que están allá arriba no nos dicen todo, ¿sí? Yo creo que acá más abajo hay otras fuerzas que realmente guían la actuación del abogado y que pueden ser igual de fuertes a las que están allá arriba, es decir, como al derecho positivizado. Pero estas normas que están acá abajo, digamos, creo que no las podemos ver realmente como fuerzas, como normas, sino lo que vemos acá son
síntomas, es decir, choques de estas normas de acá arriba con choques de estas, digamos, reglas o fuerzas que están acá abajo. Entonces, ¿cómo pretendo ver esos choques? Como esas tensiones que hay entre estas reglas. Ahí viene la idea del psicoanálisis como método. Y es que el uso que yo quiero hacer del psicoanálisis es muy puntual. Yo lo que quiero utilizar es la teoría freudiana para entender la idea de síntomas, para aprender a identificar esos síntomas en las capas que están más abajo, ¿sí? Porque creo que es muy útil el psicoanálisis, porque como les dije antes, nosotros no tenemos libros sobre ética profesional, nadie ha escrito explícitamente sobre eso, ¿sí? Pero el psicoanálisis es una disciplina que busca encontrar significado en sitios donde nosotros pensamos que no los hay. Entonces, por ejemplo, por eso Freud se sentó a mirar los sueños, los chistes, los actos fallidos, los síntomas que incluso eran síntomas físicos. Y él creía que detrás de cada uno de esos síntomas había un sentido, es decir, que lo que soñamos no era accidental, que un sleep freudiano no era un accidente, sino que había una fuerza detrás de eso. Entonces, por eso creo que el psicoanálisis puede ser útil, porque el psicoanálisis nos puede decir como, mire, aun si no hay libros de ética profesional, de eso se ha hablado en otro lado. Vaya y mire esos otros lados que ahí va a encontrar algunas tensiones, ¿sí? Entonces, si uno se toma muy en serio el argumento del psicoanálisis, uno pensaría que cuando estamos hablando abierta y explícitamente del tema X o Y, en realidad es cuando estamos diciendo más cosas relevantes sobre el tema 2 o 3 o 6. ¿Sí? También supone la idea de que los textos que yo voy a revisar son síntomas. Entonces los síntomas generalmente, o en un sentido estrictamente psicoanalítico, son procesos que deberían haber, digamos, transcurrido como un proceso normal y se estancan por una represión y luego permanecen, digamos, en el inconsciente. Y los síntomas en última son sustitutos de ese deseo que quería manifestarse, de ese deseo que se quería volver realidad. Bueno, por último quisiera como hacer la justificación. Yo sé que es raro que esté al final, pero también como es un tema que no ha sido explorado, creía que era bueno tratar de explicar cuáles eran los costos sociales, cómo era el tema del derecho del psicoanálisis. Entonces yo creo que hay como varias razones por las cuales vale la pena hacer el proyecto. La primera es que llena un vacío, es que cuando nosotros vamos a dictar ética profesional ni siquiera hay libros buenos para hacer esto, ¿sí? Es un tema que no hemos pensado. Otro es que resalta la figura del abogado, y yo cuando empecé a pensar en el proyecto y a leer estos textos siempre pensé, o me daba cuenta que pensamos mucho en las leyes y en los jueces, pero nunca pensamos en qué rol cumplen los abogados para que esas leyes realmente tengan el efecto que persiguen. Otro es que se aproxima a la ética profesional desde una perspectiva distinta. En Estados Unidos, que se ha escrito mucho y están, digamos, los trabajos de Robert Gordon o de Richard Abel, uno encuentra que ellos sí han estudiado el tema de la ética profesional, pero lo han estudiado como desde la sociología. Entonces lo que ellos dicen es, mire, ahora por las circunstancias del mercado, por las presiones, por las grandes firmas, lo que pasa es que se acentúa, digamos, esa parcialidad de los abogados cada vez son peores o son más crueles, pero esto lo explica el mercado, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es mirar eso, pero desde otro punto de vista, porque yo no creo que eso explique todo, porque entonces uno podría preguntarles a ellos, ¿por qué los abogados, por ejemplo, que hacen defensas de oficio y que no están recibiendo un pago por eso, siguen actuando así? ¿Por qué siguen apegados a la ética profesional? Entonces creo que las explicaciones que ellos dan son plausibles, pero pues yo quisiera hacer una propia y diferente. El cuarto es que obviamente, como les conté, hay unos costos personales que creo que son graves para los abogados y creo que sería bueno como tomar conciencia de ello para, no sé, tratar de mitigarlos. Y el último es pues porque creo que ahonda en, digamos, el método que busca hacer el psicoanálisis para analizar el derecho. Entonces el psicoanálisis se ha usado en el derecho de distintas formas, para explicar, por ejemplo, la subjetividad, que es un poco el trabajo de Diana Durán, también para explicar, digamos, o cuestionar algunas nociones tradicionales que nosotros tenemos, como la culpabilidad, la pena, pero yo lo que quisiera hacer es como utilizar el psicoanálisis para otras cosas. Entonces creo que por estas razones vale la pena adelantar el proyecto.